Muy buena jornada tengan todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio, soy profesor de anatomía y en la jornada de hoy, en la clase de hoy, vamos a ver el único, el más grande, el mejor de todos, sí, el pelvis, pero hoy vamos a ver la pelvis. Bien, vamos a comenzar con el estudio de la pelvis, de la cavidad pelviana y de la región de la pelvis. Ah, pero ¿cómo no es lo mismo? No, no es lo mismo. Vamos a empezar desde el comienzo, vamos a empezar desde el principio. Entender qué pasa cuando yo digo la pelvis. No es lo mismo la pelvis que la pelvis osteofibromuscular que la cavidad pelviana. ¿Cómo que no es lo mismo? No. Cuando uno dice pelvis y uno habla de la pelvis, uno debe entender que lo que está diciendo es solamente la enumeración de una de las regiones superficiales del tronco. La pelvis es la región topográfica del tronco. En el tronco tengo cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, comprendida entre el abdomen y el miembro inferior, comprendida entre el abdomen y la región crural. Eso es pelvis. Así como digo, el tórax no es lo mismo que decir la cavidad torácica, no es lo mismo que decir la caja torácica. Son tres cosas diferentes. Ahora, la pelvis está construida por un continente y un contenido. Cuando hablo del continente, justamente hablo de esto. Hablo del continente formado por huesos, por potentes ligamentos y membranas articulares, ligamentos y membranas que son estructurales, y músculos, músculos de la región glútea, que estudiamos en miembro inferior, son músculos de la pelvis, músculos aductores, músculos del periné, músculos que toman inserción en la cresta ilíaca para la pared abdominal, son estructuras musculares que junto con los ligamentos y el sacro, coxis y el hueso coxal forman la pelvis ósea. Uno dice pelvis ósea, pero en realidad es pelvis osteofibromuscular. Nosotros nos vamos a encargar hoy de la pelvis osteofibro y muscular después cuando veamos periné. Ahora, dentro de ese continente, el peritoneo parietal pélvico y el estrecho superior de la pelvis me dividen en dos contenidos esa pelvis osteofibromuscular. Esto es importantísimo porque si yo sé dónde estoy ubicado, uno de los principales problemas que tenemos es siempre memorizar la inervación, memorizar la irrigación, memorizar los linfáticos y a dónde va cada una. Y nunca se dieron cuenta de que en el cuerpo humano todo está ordenado según regiones topográficas, según grandes contenidos. Entonces, dentro de esta pelvis osteofibromuscular encuentro la cavidad pelviana. Y esa cavidad pelviana se divide en dos. Del estrecho superior de la pelvis, que está más o menos a nivel del peritoneo parietal pélvico hacia arriba, que se llama pelvis mayor, tengo la cavidad abdominal. Yeyunoilion, ciego, apéndice, colon sigmoideo, tercio superior del recto, ovario y trompa. Y por debajo del peritoneo parietal pélvico, este es un cortecito pequeñito, pero se ve bien, bien, peritoneo pélvico formando el Douglas, de aquí hacia arriba es pelvis mayor y corresponde a la cavidad abdominal peritoneal. Del peritoneo parietal pélvico al suelo pélvico, que son los planos más superficiales del periné, tengo la pelvis menor. A esa pelvis menor, el músculo elevador del ano, plano profundo del periné, lo divide en dos espacios. Espacio pelvivisceral superior, y atrás se llamaría espacio pelvirrectal superior. Espacio pelvivisceral inferior, que hacia atrás sería fosa isquiorectal o fosa isquioanal. Por lo tanto, mi cavidad pelviana se divide en dos. Pelvis mayor, por arriba del peritoneo parietal pélvico y estrecho superior de la pelvis. Pelvis menor por abajo. Y a su vez la pelvis menor en espacio pelvisceral superior, pelvisceral superior. Hay algo muy interesante. Todo aquello que se encuentre dentro de la pelvis mayor estará inervado por ramas del plexo solar y plexo mesentérico inferior. Estará irrigado por ramas colaterales de la aorta abdominal
y sus linfáticos van a ir directamente a los ganglios abdominogórticos. Todo lo que esté en el espacio pelvisceral superior estará irrigado por ramas terminales intrapélvicas de la arteria ilíaca interna y estará inervado por el plexo hipogástrico. Y todo lo que esté en el espacio pelvisceral inferior estará irrigado por la arteria pudenda interna y estará inervado por el plexo pudendo. Por lo tanto, si sé la ubicación dentro de mi cavidad pelviana, ya no debo memorizar más ni inervación, ni irrigación, ni linfáticos. Más adelante, en algún otro encuentro, veremos en detalle cada una de estas estructuras, pero es importante saber de qué estoy hablando. Ya sabemos que no es lo mismo la pelvis que la cavidad pelviana que la pelvis osteofibromuscular. Bueno, vamos a comenzar hoy con pelvis osteofibromuscular. Y esta pelvis osteofibromuscular, esto que es la pelvis ósea, después agregaremos ligamentos, agregaremos músculos, principalmente del perineo, tiene una marcada diferenciación sexual. Antiguamente decíamos que la pelvis se dividía en dos, pelvis masculina y pelvis femenina. Pero claro, hemos tenido que cambiar la denominación porque gracias a estas nuevas tendencias filosóficas y políticas correctas, pero biológicamente incorrectas y aberrantes, no podemos decir masculino y femenino porque hay gente que se asusta, que le cae mal, se deprime y tiene que internarse, porque es una cuestión de género y no de sexo. Bueno, la anatomía en ese caso, seguimos con la misma anatomía de hace 1.000.000 de años, muchachos, ¿eh? Entonces acá o es XX o es XY. Todo lo que está en el medio es para la filosofía, la política y las corrientes de pensamiento. El cuerpo humano tiene solamente dos variantes. Hoy la llamamos pelvis antropoide, antropo quiere decir hombre, y pelvis ginecoide. ¿Bien? Y siempre van a ser ginecoide y antropoide, por más abanicos que quieran abrir. Sigamos con la ciencia de verdad y no con la subjetividad sociocultural. Muy bien. ¿Cómo está estructurada esta pelvis masculina y esta pelvis femenina? Por 4 huesos. 2 huesos posteriores que corresponden a la porción distal de la columna vertebral. Sacro, hablo de sacro después de los 25 años. Antes de los 25 años hablamos de vértebras sacras. Luego sufren un proceso de sinostosis completa, como ocurre a nivel de las suturas craneales, y desaparecen en forma individual, se transforman en sacro después de los 25 años, formando un hueso plano. Y por último, el coxis, fusión de las vértebras coxígeas, luego de los 20-25 años, sufre una sinostosis completa. Y adelante y a los lados, por los 2 huesos coxales o huesos ilíacos, que antes de los 25 años tenemos todavía una fusión sincondrótica en ilion, isquion y pubis. Yo hablo de ilion, isquion y pubis antes que concluya la formación de su sinostosis en la cavidad cotiloidal, luego hueso coxal o hueso ilíaco. Claro, esta pelvis ósea es una pelvis extremadamente importante porque por un lado funciona junto con la estabilidad de la columna, por otro lado forma parte de la cavidad abdominal, por otro lado forma parte de la cavidad pelviana y por otro lado forma parte estructural del miembro inferior. Por lo tanto, la estructura pelviana no es sencilla, es compleja, pero vamos a tratar de hacerlo lo más amistoso posible. Comencemos recordando algunas partes importantes de cada uno de estos huesos. Comencemos con el sacro. Hablamos del sacro ya en este nivel que están las sinostosis todas formadas. Estos huesos, sacro, coxis y huesos ilíacos, van a presentar siempre 2 superficies. Una superficie interior o endopelviana y una superficie exterior o exopelviana. Me hace acordar mucho a endocráneo y exocráneo. Todas las superficies que sean endopelvianas son superficies lisas. Son superficies lisas porque de no ser lisas, lesionarían órganos, lesionarían vasos, lesionarían linfáticos, lesionarían nervios. Todas las superficies endopelvianas son superficies lisas, no hay casi rugosidades. Ahora, toda la masa de inserción muscular es exopelviana.
Por lo tanto, las superficies exopélvicas son todas rugosas para potentes ligamentos y para potentes músculos de gran tracción y soporte de peso. Recordemos un poquito el sacro. El sacro es la fusión de las vértebras sacras. Cuando hablo de vértebras sacras, hablo de conjunto de huesos de tipo irregular. Cuando hablo de sacro, hablo de un hueso plano triangular. Con una base que tiene dos cosas fundamentales e importantes, la base. La base va a tener el cuerpo de la primera vértebra sacra, que va a articularse a través de un disco intervertebral con el cuerpo de L5 formando el promontorio. Y la apófisis transversa primitiva de esta primera vértebra sacra aumenta su diámetro transversal y forma una estructura triangular denominada aleta del sacro. La aleta del sacro es fundamental recordar, es la primera apófisis transversa de la primera vértebra sacra. Esta aleta del sacro presenta un borde anterior, un borde posterior, un borde lateral y una cara superior o anterosuperior. Muy importante porque el borde anterior de la aleta del sacro y el borde anterior del cuerpo de S1 forman el estrecho superior de la pelvis. De esa aleta hacia arriba es pelvis mayor, esta aleta del sacro hacia abajo es pelvis menor. A nivel de la aleta del sacro vamos a encontrar después la finalización de los vasos ilíacos internos. Muy bien. ¿Qué más tenemos en mi cara anterior? Bueno, vamos a encontrar una cresta transversal que surge de la fusión de las vértebras sacras, de los cuerpos de las vértebras sacras primitivas. Vamos a encontrar los agujeros sacros anteriores. Los agujeros sacros anteriores corresponderían a la apertura en forma transversal y anterior de los agujeros de conjunción. Corresponden a los agujeros de conjunción, por lo tanto, corresponde a la emergencia de las raíces de nervios somáticos que forman el plexo sacro. Por los agujeros sacros anteriores emergen las ramas del plexo sacro. Es un plexo somático, no es vegetativo. Eso es lo más importante en cara anterior, una cara anterior cóncava y una cara anterior lisa. En la cara posterior vamos a encontrar la apófisis articular superior de la primera vértebra sacra, que se articulará con la apófisis articular inferior de L5. En la línea media encontramos la cresta sacra. Esta cresta sacra, formado por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras, luego hacia abajo se abre como si fuera una diástasis, ¿bien?, llamado hiato sacro. Por aquí surgirá luego el filum terminal para anclar la médula espinal en el vértice del coxis. A los lados observamos el canal sacro. Observamos el canal sacro. Y en la profundidad del canal sacro, los agujeros sacros posteriores. También agujeros de conjunción, pero desde atrás. Aquí salen las raíces posteriores de los nervios raquídeos sacros que no forman plexo sacro. Y los tubérculos sacros, que vamos a llamar tubérculos sacros posteroexternos, tubérculos sacros posteroexternos, y los tubérculos sacros posterointernos en esta línea. Fusiones de las láminas y las apófisis articulares superiores e inferiores. El borde lateral del sacro, lo que más nos llamaría la atención, es esta superficie llamada superficie articular o carilla auricular, porque parece el pabellón de la oreja, es igual, y esta carilla auricular va a tomar va a tomar punto de articulación con la superficie auricular del hueso ilíaco, formando la articulación sacroilíaca como articulación sin desmosis, anfiartrosis. Del sacro es lo que me interesa que recordemos en este momento. Muy bien. Vamos ahora a la estrella de la cavidad pelviana, la estrella de la pelvis ósea, que es el hueso coxal o hueso ilíaco. ¿Bien? Siempre prefiero que llamen coxal, porque hay algunas personas que se lo confunden con el coxis. Importante no confundirlo. Bien. El hueso coxal o hueso ilíaco es un hueso plano helicoidal, ¿bien?, porque parece una hélice con su centro o raíz o eje de la hélice y las aspas superior e inferior de la hélice.
Es un hueso plano. O sea que tiene caras, tiene bordes y tiene ángulos. El hueso coxal tiene dos caras. Una cara externa rugosa, que es la que va a mirar a la exopelvis, es la que va a tomar inserción los músculos de la región glútea, es la que va a contener la articulación coxofemoral o de la cadera. Recordemos que cadera no es una articulación, cadera es una región topográfica. ¿Bien? Y donde vamos a encontrar la rama y el agujero isquiopubiano. Cara externa, como siempre, rugosa. Y una cara interna o medial lisa, que es la cara que va a mirar a la endopelvis. Vamos a ver cada una de las caras, qué es lo que encontramos, y recordar los nombres de estructuras de la superficie exterior, estructuras de la superficie interior, bordes, 4 bordes, superior, inferior, anterior y posterior, y sus 4 ángulos. Muy bien, vamos a comenzar primero con la cara exopélvica o cara externa. Vamos a analizar someramente las estructuras de la cara externa, porque en realidad nos interesan más las superficies internas, y luego cada uno de los bordes. Bueno, en la cara externa vamos a ver 3 zonas. Una zona superior, que es la fosa ilíaca externa, una zona media articular, que corresponde a la región acetabular, y una región inferior, que es la región pubiana y la región del isquiática, bien, la región isquiopubiana. En la fosa ilíaca externa, lo primero que nos llama la atención son 2 líneas curvas, llamada línea glútea posterior y línea curva glútea anterior. ¿Bien? Estas 2 líneas curvas o líneas glúteas dividen la fosa ilíaca externa en 3 zonas. ¿Bien? Una región glútea posterior, que es para el músculo glúteo mayor, una fosa ilíaca externa en la región media para el músculo glúteo medio, principal músculo estabilizador de la marcha en la extracción lateral, y una región o tercio anterior para el músculo glúteo menor. Entonces, en la fosa ilíaca externa vemos las líneas glúteas anterior y posterior, dividiendo a la fosa ilíaca externa en 3 tercios. Tercio anterior para el glúteo menor, tercio medio para el glúteo medio, tercio posterior para el glúteo mayor. Punto. Listo. No hay más vuelta en esta porción de fosa ilíaca externa. Vamos a la región media o articular. Y vamos a tener la cavidad cotiloidea o acetábulo. La cavidad cotiloidea presenta un reborde filoso y saliente llamada ceja cotiloidea. Esta ceja cotiloidea en el extremo inferior se encuentra partida por una escotadura llamada escotadura isquiopubiana o escotadura cotiloidea. Bien, esa escotadura acetabular, ese espacio, es para que ingrese la arteria central del ligamento redondo o la arteria de la cabeza del fémur. Bien, ceja cotiloidea. Por dentro de la ceja cotiloidea tengo la semiluna articular. Es una superficie en forma de media luna con 2 cuernos inferiores que van a tomar contacto con la cabeza del fémur. Recuerden también que en la ceja cotiloidea se inserta el rodete cotiloideo, que es ese fibrocartílago que aumenta la profundidad de la cavidad. Y luego tengo una superficie cuadrilátera llamada trasfondo de la cavidad cotiloidea. Es interesante porque el trasfondo de la cavidad cotiloidea lo vamos a percibir después en la cara interna como lámina cuadrilátera. Este trasfondo es el lugar donde vamos a encontrar un pequeño cojinete adiposo, la arteria de la cabeza femoral y el ligamento redondo, ese famoso ligamento redondo que muchos toman como un ligamento articular, cosa que están completamente equivocados. No es un ligamento para articular la coxofemoral, es un ligamento de protección de la arteria del ligamento redondo, de la arteria de la cabeza femoral, para impedir la torsión en los movimientos de la articulación coxofemoral. No es un ligamento de unión, no es un ligamento de articular, es un ligamento de protección. Solo eso. Yo tengo la región media, que es la región acetabular. Ceja cotiloidea, media luna acetabular, trasfondo lámina cuadrilátera y la escotadura isquiopubiana o escotadura cotiloidea. Luego tenemos las regiones pubianas y las regiones coxígeas. El pubis presenta un cuerpo con su superficie articular para formar la sínfisis del pubis, una rama ascendente,
que es la que va a buscar la cavidad cotiloidea, pintada de rojo, y una rama descendente. Entonces el pubis tiene tres partes: cuerpo, rama ascendente, rama descendente. El isquion también tiene tres partes. Tiene el cuerpo del isquion o tuberosidad isquiática, punto de contacto en decúbito sedens, que quiere decir es lo que me toca el culo cuando estoy sentado. Eso que me duele el culo sentado es la tuberosidad isquiática, pero vamos a llamarlo como punto de contacto o punto de presión en decúbito sedens. Lo siento cuando estoy sentado. ¿Bien? También con dos ramas, una rama ascendente, que va a buscar la cavidad cotiloidea, y una rama descendente, la rama descendente del isquion con la rama descendente del pubis, forman la rama isquiopubiana. Y el conjunto de el cuerpo del pubis, el cuerpo del isquion, la rama ascendente del isquion, la rama ascendente del pubis, la rama descendente del pubis, la rama descendente del isquion, forman un orificio que se llama anillo u orificio isquiopubiano. El nombre del orificio está dado por las partes del hueso coxal que la forman. ¿Bien? No por la membrana que lo cierra. Porque ese anillo o ese agujero isquiopubiano luego se va a encontrar parcialmente obstruido por una membrana llamada membrana isquiopubiana o membrana obturatriz. ¿Sí? Membrana obturatriz. Entonces, el anillo se llama isquiopubiano y la membrana que parcialmente cierra el anillo se llama membrana obturatriz. Muy bien, esto es lo que encuentro en la cara externa, adaptada para las regiones del miembro inferior. Vamos a la cara interna, la cara medial. Pero antes de eso vamos a pasar por los bordes y por los ángulos. Tenemos 4 bordes: borde superior, borde anterior, borde posterior y borde inferior. Y 4 ángulos que son las espinas ilíacas, la espina del pubis y la tuberosidad isquiática. Muy bien, vamos al borde superior. El borde superior está formado por la cresta ilíaca. Esta cresta ilíaca, que vista desde arriba tiene forma de S itálica, la cresta ilíaca tiene como principal función la inserción de los músculos anchos del abdomen, oblicuo mayor, menor y transverso, el músculo cuadrado lumbar. ¿Bien? Entonces, esa es la cresta ilíaca, forma la parte inferior de inserción de los músculos del abdomen. Cresta ilíaca, borde superior. La cresta ilíaca se extiende desde los dos ángulos anterosuperior, que es la espina ilíaca anterosuperior, y la espina ilíaca posterosuperior. O sea, de ángulo anterosuperior al ángulo posterosuperior tengo el borde superior. Ya tengo borde superior y tengo los dos ángulos. Vamos hacia adelante ahora. Entonces comenzamos el borde anterior, espina ilíaca anterosuperior. Bien, esta es una espina en la cual es muy importante, van a tomar inserción 2 músculos y un ligamento. Bien, toma inserción el músculo sartorio, toma inserción el músculo tensor de la fascia lata y toma inserción uno de los ligamentos muy importantes topográfico, que es el ligamento iliopubiano o arco crural o arco inguinal o ligamento de Thompson, todo para decir lo mismo. Bien, espina ilíaca antero superior. Por debajo tengo una escotadura llamada escotadura innominada. Por esta escotadura innominada sale un nervio, una rama colateral del plexo lumbar, que es el nervio femorocutáneo. El nervio femorocutáneo es un nervio sensitivo para la sensibilidad de la cara anteroexterna del muslo. Luego tengo la espina ilíaca anteroinferior. La espina ilíaca anteroinferior toma inserción, bien, el tendón reflejo del músculo recto anterior que va a formar parte del cuádriceps. Y también toma inserción los ligamentos iliofemorales, iliopretrocanterio, iliopretrocantíneo de la articulación coxofemoral.
Por debajo tengo la escotadura del psoas. Justamente ahí sale el nervio psoas. Y junto con el nervio, escuchen a mí, el músculo psoas, mira el psoas ilíaco, para internar y insertándose en el trocánter menor. Y junto con el músculo psoas ilíaco sale el nervio crural, rama terminal posterior del plexo lumbar. Luego hay una saliencia, hay una eminencia llamada eminencia pectínea. La eminencia es pectínea, el ligamento se llama ilio pectíneo. Y luego vamos a encontrar una cresta denominada cresta pectínea. Pectínea quiere decir en forma de peine. Sobre la cresta pectínea vamos a tener el músculo pectíneo y vamos a tener un ligamento, bien llamado ligamento de Cooper, que es un espesamiento de la aponeurosis del pectíneo. Y es importante porque sobre esa cresta pectínea sale la arteria ilíaca externa y se transforma en arteria femoral. La vena femoral se transforma en vena ilíaca externa y sale luego el nervio crural formando el anillo crural. La cresta pectínea concluye luego en la cresta del pubis y terminamos en la espina del pubis. Ese es el borde anterior. Espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada para el nervio femorocutáneo, espina ilíaca anteroinferior, escotadura del psoas, eminencia pectínea, cresta pectínea, cresta del pubis, espina del pubis. Vamos al borde anteroinferior. En el borde anteroinferior vamos a encontrar dos elementos. Vamos a encontrar la superficie articular o carilla articular del cuerpo del pubis, que junto con la carilla articular del cuerpo del pubis contralateral forman la sínfisis. Sínfisis quiere decir con cuerpo. Los dos cuerpos de ambos pubis se articulan en la sínfisis del pubis, pero eso se llama carilla articular del cuerpo del pubis. Y luego lo que encuentro es el borde inferior de la rama isquiopubiana. Pasemos al borde posterior. En el borde posterior vamos a encontrar de arriba hacia abajo espina ilíaca postero-superior, espina ilíaca postero-inferior, escotadura ciática mayor, que es el punto más importante para diferenciar un hueso coxalo ilíaco masculino de femenino, espina ciática, por eso que por la escotadura ciática sale el músculo piramidal, el nervio ciático mayor, el nervio glúteo superior, ¿bien? Y salen las colaterales, perdón, las terminales extrapélvicas de la ilíaca interna, la arteria glútea, la arteria obturatriz, la arteria pudenda interna y la arteria isquiática. Todo eso emerge por la escotadura ciática mayor. Y el músculo piramidal me divide la escotadura ciática en dos espacios, suprapiramidal, infrapiramidal. Espina ciática para el músculo gémino superior. Escotadura ciática menor. Por aquí sale el tendón reflejo del músculo obturador interno. Por allí se introduce también la arteria pudenda interna, que es la arteria que predomina en el espacio pelvis-visceral inferior. Y luego la tuberosidad isquiática. Estos son los elementos que van a formar parte del borde posterior del hueso coxal. Muy bien, ya tenemos entonces la cara externa, tenemos los cuatro ángulos, tenemos los cuatro bordes. Vamos a la cara medial, que es la que nos interesa a nosotros. Bien. Una estructura fundamental de la cara interna lisa, para estar en contacto con vísceras, con vasos y con nervios, es una línea oblicua que comienza aquí. ¿Dónde estaríamos aquí? En el borde anterior de la aleta del sacro. Esto es la superficie articular del hueso coxal. Estaríamos a ese nivel. Y luego es una línea que corre en forma oblicua de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, llamada línea innominada. Los anatomistas, cuando no saben qué nombre ponerle, ponían innominado. No tiene nombre. En realidad se llama línea ilíaca. Esa línea ilíaca es la línea que me permite recorrer a los vasos ilíacos primitivos. Y luego, perdón, en este caso, a los vasos ilíacos externos,
corre la arteria y la vena ilíaca externa. No solamente corre la arteria y la vena ilíaca externa, sino que de la línea innominada hacia arriba tengo la pelvis mayor y corresponde a la cavidad abdominal. Y de la línea innominada hacia abajo tengo la pelvis menor. Por lo tanto, es esa línea innominada que me divide la endopelvis en dos. Pelvis mayor hacia arriba, donde lo que estoy observando es la fosa ilíaca interna. Pelvis menor hacia abajo, que luego la vamos a dividir por una línea horizontal que corre a este nivel, estaría el músculo elevador del ano, en espacio pelvis visceral superior y pelvis visceral inferior. Vamos a la pelvis mayor, vamos a la fosa ilíaca interna. Ahí tengo dos segmentos, tengo dos partes muy bien delimitadas de fosa ilíaca interna. Una zona posterior articular y una región anterior plana, cóncava y lisa, no articular. En la región posterior es la región articular, donde voy a ver la carilla auricular, parece una oreja, que se articula con la carilla auricular del sacro, y la tuberosidad ilíaca. Esta tuberosidad ilíaca es para potentes ligamentos articulares, ligamento sacrociático mayor, ligamento sacroilíaco, ligamento lumboilíaco, ligamento lumbosacro. ¿Bien? Potentes ligamentos que impiden los movimientos del sacro en todos sus ejes. Esa es de la fosa ilíaca interna, la región posterior articular, con la tuberosidad y la carilla auricular. Y hacia adelante, la fosa ilíaca interna propiamente dicha, donde descansa el músculo ilíaco, que junto con el psoas forman el músculo psoas ilíaco, que luego salen de la pelvis por la escotadura del psoas y terminan en el trocánter menor del fémur. Esa es pelvis mayor, esto es lo que correspondería a fosa ilíaca interna. Vamos por debajo. Por debajo vamos a tener una lámina llamada lámina cuadrilátera. Esta lámina cuadrilátera no es nada más que el trasfondo, es la cara posterior, es la cara intrapélvica de la articulación coxofemoral. Me corrijo, es la cara interna del acetábulo. Bien, aquí estoy ubicado en el espacio pelvivisceral superior. Aquí apoyaría trompa y ovarios, linfocito ovárica y fosita de Claudius. Aquí apoyaría la cara lateral de la vejiga. Ahí apoyaría la porción laterovesical del conducto deferente. Ahí tendríamos la fascia sacro-rectogénito vésico-pubiana con el plexo hipogástrico. Ahí tendríamos también las ramas terminales intrapélvicas de la ilíaca interna. Bueno, todo ocurre aquí. Bien, más atrás tenemos la ampolla rectal. Bueno, muy bien. ¿Qué más tengo? Tengo la superficie interna del agujero isquiopubiano con la membrana obturatriz, obturados todos ellos por el músculo justamente obturador interno. Perfecto. Esto sería entonces la visión intrapélvica del hueso coxal o hueso ilíaco. Muy bien. Veamos ahora la pelvis armada y estas diferencias entre pelvis antropoide y la pelvis ginecoide, para que nadie se enoje, se desgarre la vestidura y diga que el patriarcado se va a caer y qué sé yo. Bueno, cuando yo analizo las diferencias estructurales, anatómicas entre el varón y la mujer, que somos diferentes, gracias al creador somos distintos, tenemos que entender que hay dos tipos de diferencias. Las diferencias que se marcan en los huesos, por ejemplo, las diferencias que tengo en el cráneo, entre cráneos masculinos y cráneos femeninos, las diferencias que se marcan en la pelvis, las diferencias que se marcan en los huesos largos, fémur, tibia, húmero, que son los principales huesos con diferencias masculinas y femeninas, que claro que las hay. Debemos tener en claro dos tipos de diferencias. Diferencias que tienen que ver con la tracción muscular. Si un hueso
es traccionado en forma constante y potente por músculo durante mucho tiempo, su cortical va a tomar un engrosamiento especial que será diferente esa estructura ósea a un hueso que el mismo músculo no perciba esa fuerza. Por lo tanto, una de las diferenciaciones que tenemos entre huesos masculinos y femeninos tiene que ver con la tracción muscular. Y eso es muy variable y es muy dependiente de la actividad física. Pero hay otro tipo de diferenciación que tiene que ver con el cromosoma X y el cromosoma Y, que por más que yo haga mucha actividad física, eso no va a cambiar. Tienen que ver con las diferencias sexuales cromosómicas. Y esas son las diferencias trascendentales para identificar una pelvis masculina y una pelvis femenina. Yo tengo dos tipos de caracteres. Caracteres que tienen que ver con la atracción muscular, que por supuesto han cambiado a lo largo de los años y a lo largo de los hábitos laborales y los hábitos de actividad física en la población. Hace 80 años, ¿bien? El varón hacía trabajos de fuerza. Trabajaba en el puerto, trabajaba en el campo, trabajaba en ferroviario, por lo tanto tenía una gran actividad, andaba en bicicleta, ¿bien? O salía a andar a caballo, o tenía una actividad muscular muy marcada y muy frecuente. Por lo tanto, cuando se hicieron las primeras tablas de diferenciación antropológica, en realidad antropométrica, de las diferencias óseas, bien, por ejemplo, en libros de Comas, bien, lo que me marcaban eran poblaciones que tenían una gran actividad muscular. La mujer tenía menor actividad física de gran tracción muscular, claro que trabajaba en el hogar o hacía algunos trabajos de menor rendimiento y actividad física. Por lo tanto, eran muy marcadas las estructuras óseas masculinas. Fuerza, gran cortical, grandes volúmenes. Y en la mujer teníamos estructuras de poca cortical por poca tracción muscular. Pero claro, en las épocas actuales, en donde tenemos actividad física para todo el mundo, mujeres que van al gimnasio en forma constante, tienen una actividad física excelente, y hombres que han pasado a trabajar en oficinas en forma sedentaria. Ya los trabajos de ferrocarril casi no existen, los trabajos portuarios son muy pocos, los trabajos en el campo son mecanizados, la fuerza muscular masculina ha disminuido. Entonces ya esas diferenciaciones que tenían que ver con los volúmenes y con el grosor se han dado vuelta. Lo que no se ha dado vuelta es la genética. Lo que es cromosoma X es X, lo que es Y es Y. Por lo tanto, vamos a ver los dos tipos de diferenciación. Cuando yo miro en esta imagen los dos tipos de pelvis, cromosómicamente la pelvis masculina es una pelvis estrecha, alta, de ángulos cerrados, de ángulos menores a 90 grados, preparados para soportar peso y tracción vertical. De ahí esta forma que tiene el estrecho superior de la pelvis, de ahí el ángulo subpubiano cerrado. En cambio, la pelvis femenina, ginecoide, está adaptada para el crecimiento, el desarrollo y el parto. Por lo tanto, tienen amplios orificios, tienen ángulos obtusos mayores de 90 grados, el ángulo subpubiano, ¿bien? La escotadura asiática mayor, que no tiene que ver con la actividad muscular, tiene que ver con la actividad genética en la mujer para el parto y para el embarazo. Y esto no se puede modificar, ¿sí? No se puede modificar. Entonces vamos a ver estas diferencias entre pelvis masculina, ginecoide, y antropoide, la masculina. Entonces tengo aquí atrás el sacro, cuerpo de la primera vértebra sacra, borde anterior de la aleta del sacro, que se continúa con la línea innominada hasta llegar a la cresta del pubis y espina del pubis, formando un orificio ovalado de gran diámetro en la mujer, denominado estrecho superior de la pelvis. Del estrecho superior de la pelvis hacia arriba es pelvis mayor, a veces llamada falsa pelvis, que un nombre que a mí realmente no me parece el correcto, pero es pelvis mayor y corresponde a la cavidad abdominal peritoneal, y del estrecho superior de la pelvis hacia abajo es cavidad pelviana o pelvis menor. ¿Bien?
tengo un ángulo o arco subpubiano, y vamos a ver algunas de estas diferencias. Entonces, ¿cuál es el dimorfismo marcado sexualmente que no tiene que ver con la actividad motriz? Primero, el ala ilíaca. Si yo trazo una línea horizontal que vaya de la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior, imaginemos que esta línea mide 15 centímetros, y la divido en 3 segmentos iguales, o sea, cada segmento va a medir, no saben calculadora, 5 centímetros cada uno, ¿bien? Tengo el ala ilíaca o la fosa ilíaca interna dividida en 3 segmentos iguales, una línea horizontal que vaya de la espina ilíaca anterosuperior a la espina ilíaca posterosuperior, dividida en 3 segmentos iguales. Voy a observar ahora cuántos de esos segmentos ocupa la superficie articular. Si la superficie articular rugosa ocupa más de un tercio, se ocupa su tercio y un poquito más, es una pelvis masculina. Esto es uno de los parámetros más importantes. Entonces, en el varón, la superficie articular es mayor a un tercio. Pelvis estrecha, pelvis alta para soporte de peso, para soporte de fuerza, gran superficie rugosa articular, la superficie articular es mayor a un tercio. Ahora, si mi pelvis es abierta y no soporta tanto el peso vertical ni la fuerza, esta superficie articular va a ser menor a un tercio. En la mujer, la superficie articular es menor a un tercio. ¿Bien? Este es el primero de las características importantes que realmente me dividen pelvis masculina y femenina. Segundo parámetro, el más importante, ¿bien? El más cromosómicamente importante y el más marcado es la forma de la escotadura ciática mayor. Es el mejor lugar para ver la diferenciación. ¿Bien? Esto se encuentra, estos datos, en un atlas de antropología forense, de antropología física, de antropología ósea, que es el manual de Krogman, que es el mejor libro que hay, el mejor manual que existe sobre la diferencia estructural ósea en el cuerpo humano para sexo, talla y edad. Y aparte para evaluar también patologías que tienen que ver con los huesos, pero bueno, eso es otro tema. Pero esto no es, difícilmente lo encuentro en un libro de anatomía clásico. Escotadura ciática mayor. Bien, en la mujer siempre los ángulos son abiertos, mayores a 90 grados, en el varón son más cerraditos, menores a 90. Entonces, en el varón, bien, ángulos cerrados. La escotadura ciática mayor tiene forma de V corta, menor a 70 grados. Es un ángulo agudo. En la mujer, al ser una pelvis abierta, el ángulo de la escotadura ciática mayor es mayor a 90 grados en forma de L. Y ustedes me van a decir, ¿y si tiene 80 grados, qué es? Entonces ahí siempre salen los relativistas. Ah, pero viste, entonces, bueno, para que tengan idea, todos estos parámetros antropométricos son estadísticos y por supuesto siempre hay intermedios. Pero la obligación para la medición no es quedarse con un solo parámetro. Yo voy a evaluar la escotadura ciática, más la fosa ilíaca interna, más el agujero obturador, más la forma de la carilla articular de la sínfisis del pubis. Debo medir todos los parámetros, hacer una suma algebraica, y cada uno de estos puntos tiene una fuerza de veracidad. Esto no es mirar solamente el hueso y decir, ah, por un parámetro es masculino. No, no, no. Se toman todos los parámetros, se realiza una suma algebraica estadística y cada uno de estos parámetros tiene más fuerza que otro. Por ejemplo, lo que antiguamente decíamos el agujero obturador, el agujero isquiopubiano, en el varón tiene forma ovalada, bien, y en la mujer tiene forma triangular. Esto tiene que ver con la tracción de los músculos aductores. Este es un parámetro que no tiene que ver la forma del agujero obturador con la genética, tiene que ver con la fuerza de los músculos aproximadores o del grupo interno del músculo, del muslo. A mayor fuerza de tracción con la actividad física, los músculos aductores aumentan la cortical de la rama isquiopubiana, modificando la forma del agujero.
cierra más el agujero porque aumenta la cortical, lo hace ovalado. Cuando no hay actividad física, la rama isquiopubiana decrece y se hace triangular. Por lo tanto, el agujero obturador ya no es un parámetro de determinación de diferencia sexual. Tiene que ver con la actividad muscular. Me servía hace 80 años, ya hoy esto ha cambiado. No cambió fosa ilíaca interna, no cambió escotadura ciática mayor. Otra estructura que es el pubis, ¿bien? Tiene también un dimorfismo sexual muy marcado. Es romboidal en la mujer y es triangular en el varón. Y esto no tiene que ver con fuerzas, porque en realidad sobre la sínfisis pubiana no actúan muchos músculos, más que el recto anterior del abdomen. Y como es inmóvil, no hay deformación. Por lo tanto, es genéticamente determinante. Ángulo subpubiano también es determinado desde el punto de vista genético. Bien, ángulo menor a 80 grados en el varón, ángulos agudos, mayor a 90 grados obtuso en la mujer. Bien, estas son las diferencias trascendentales, no son las únicas. Hay más, bien, pero son las más importantes. Y ahí tengo las diferencias, bien, en la pelvis ginecoide, pelvis antropoide, vista de frente y vista de perfil. Fíjense, escotadura asiática cerrada en el varón, abierta en la mujer. Entonces nosotros nos quedamos siempre con el mismo versito, ¿bien? Del estrecho superior ovalado en la mujer, triangular con forma de corazón en el varón. Sí, está bien, la pelvis armada, fantástico. Bueno, obviamente nuestro paciente tiene la pelvis armada. Y ahí está la tablita de diferenciación de la punto de comparación, según los libros de Grabowski y Tortora, año 2002, bastante nuevo. Punto de comparación, mujer y varón. Ginecoide, antropoide, bueno, no importa. Sigamos así. Entonces, estructura general, pelvis falsa, estructura superior de la pelvis, cómo es la cavidad cotiloidea, también depende de la actividad física, el agujero obturador, que no me interesa mucho porque tiene deformaciones por músculo, arco pubiano, cresta ilíaca, cómo es el ilion, escotadura asiática mayor, importantísima. Coxis, bueno, ¿quién va a andar midiendo el coxis? Bien. Sí, el sacro tiene también una forma diferente en el varón que en la mujer, que es la forma geométrica triangular determinada por el índice sacro. Bien. El índice sacro es un valor que se toma dividiendo la anchura máxima del sacro, que está a nivel de la segunda vértebra sacra, no está en la base, está a nivel de la segunda vértebra sacra, sobre la altura máxima del sacro. Ese índice sacro me va a dar un número, ¿bien? En el hombre tiende a ser equilátero, o sea, si yo divido un número de arriba con un número de abajo y el valor tiende a 1, quiere decir que lo de arriba y lo de abajo es igual, ¿bien? Es 1. Eso quiere decir que el hombre es equilátero. En cambio, en la mujer es isósceles. Generalmente la concavidad sacra es más larga que el ancho, por eso me va a dar números menores a 1. Entonces, las mujeres isósceles. Ese es el determinante del índice sacro, la determinación sexual del sacro. No es muy acertada, ¿bien? Pero sirve también para la determinación. Y por último, vamos a hablar de lo que unen, lo que mantienen unidos estos huesos, que son los ligamentos. Potentes ligamentos que los vamos a ver de dos tipos. Ligamentos articulares y ligamentos que no son articulares, que son estructurales de la pelvis. Sabemos nosotros que sacro, coxis y huesos ilíacos están articulados por potentes articulaciones de tipo sindesmosis, anfiartrosis. Acá no hay cápsulas, no hay sinoviales, ¿bien? Y donde mayor fuerza, donde mayor tenemos que reforzar es la articulación sacroilíaca. Entonces vamos a ver una pelvis de frente, donde vamos a encontrar nuestros primeros ligamentos endopelvianos, que van a unir cuerpo de la quinta vértebra lumbar con la cara anterior del sacro y la articulación sacroilíaca. Estos potentes ligamentos van a ser el ligamento vertebral común anterior, que lo venimos trayendo de la apófisis basilar del occipital, desde allá arriba, que une todos los cuerpos vertebrales por delante y une la cara anterior del sacro. Ligamento vertebral común anterior, como el sacro y la vértebra lumbar son parte de la columna, debemos nombrarlo. Y luego vamos a encontrar
ligamentos que unen la quinta vértebra lumbar al hueso coxal y ligamentos que unen el sacro al hueso coxal. Los ligamentos que unen la quinta lumbar van a ser dos. Estos dos ligamentos emergen de la apófisis transversa de la vértebra lumbar. Y son los ligamentos, dos puntos. Un ligamento llamado ligamento iliolumbar, que va del vértice de la apófisis transversa a la cresta ilíaca. Y el segundo ligamento se llama ligamento sacro-lumbar o lumbosacro. Bien, este ligamento va del vértice de la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar a la aleta anterior del sacro. Entonces el ligamento, bien, lumbosacro, ligamento iliolumbar, estabilizan en forma transversal y en forma vertical la quinta vértebra lumbar. Parece que en la quinta vértebra lumbar se produce la división de las líneas de fuerzas y articulación coxofemoral. Muy bien, ya tengo mis dos primeros ligamentos, iliolumbar y el lumbosacro. Ahora vamos a articular la articulación sacroilíaca. Esta articulación sacroilíaca está asegurada por tres potentes ligamentos. Estos tres potentes ligamentos van a ser, uniendo el borde anterior de la aleta del sacro con la superficie articular de la fosa ilíaca interna, el ligamento sacroilíaco. Bien, ligamento sacroilíaco. Es un potente ligamento que une la aleta del sacro con la tuberosidad ilíaca y la superficie auricular. Bien, ligamento sacroilíaco. El otro ligamento anterior va a unir la cara anterior y borde lateral del sacro a nivel de S2, S3 y S4 con la espina ciática. Este ligamento se llama ligamento sacrociático menor o ligamento sacroespinoso. Ligamento sacrociático menor va del sacro a la espina ciática o sacroespinoso, va a la espina. Une el borde lateral y la cara anterior del sacro, segunda, S2, S3 y S4, a la espina ciática. Vamos a ver que una de las cosas que a mí más me interesan es que el sacro no haga movimientos laterales. Que haga movimientos antero-posterior, de hecho, los realiza, y mucho más en el momento del parto, son movimientos de nutación y contranutación. Me puedo permitir leves movimientos de antero-posterior. No me puedo permitir movimientos laterales del sacro. Primero, que a nadie se le mueve el culo lateral cuando camina, a nadie se le mueve el sacro, pero por una cuestión importante. Si yo al sacro lo muevo en forma lateral, hago tracción de los nervios del plexo sacro. Y eso es un problema. Por lo tanto, ¿puedo mover adelante y atrás? Sí, muy poco, muy leve, mucho más marcado en la mujer en el momento del parto, pero no puedo hacer movimientos laterales. Por eso mis principales ligamentos y mis principales músculos son laterales. El piramidal, bien, el músculo isquiococcigio, los ligamentos sacrociático mayor y menor, el ligamento sacroilíaco, son todos laterales. Impiden los movimientos laterales del sacro. Ya tengo entonces, hasta acá, ligamentos articulares de la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar, ligamento lumboilíaco y lumbosacro. Ligamentos que unen la aleta del sacro a la tuberosidad, ligamento sacroilíaco. Y el ligamento sacroespinoso o sacrociático menor. Para completar la articulación sacroilíaca, ahora debo mirar por atrás. Y tengo uno de los ligamentos más potentes, inclusive se palpa a través de la piel para delimitar el periné, que es el ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor. Este ligamento se extiende desde la espina ilíaca posterior-superior, espina ilíaca posterior-inferior, cresta del sacro, borde lateral y cara posterior del sacro, hasta la cara posterior interna de la tuberosidad isquiática. Potente ligamento
de la región posterior, llamado ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso, o la tuberosidad isquiática. Este impide los movimientos posteriores y laterales del sacro. Acuérdense que aquí atrás tengo un músculo de tracción muy potente que es el glúteo mayor. Por lo tanto, este ligamento está impidiendo que el sacro haga violentos movimientos de extensión. Bien, ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso. Estos son parte de mis ligamentos articulares posteriores. Como ligamento articular anterior, tengo el ligamento interpubiano, que une la cara anterior de ambos cuerpos del pubis, continuándose hacia abajo con el ligamento subpubiano. Bien, ligamento interpubiano, que termina en el ligamento subpubiano. Hasta acá los ligamentos articulares. Repasemos. Ligamento vertebral común anterior, ligamento lumboilíaco, ligamento lumbosacro, ligamento sacroilíaco, ligamento sacroespinoso o sacrociático menor, ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor y ligamento interpubiano. Son los ligamentos articulares. Pero hay dos ligamentos que no son articulares, que son ligamentos que tienen importancia en las divisiones topográficas y estructurales de la pelvis. Van a ser 2 puntos. La membrana obturatriz, o membrana isquiopubiana, es lo mismo. Es una membrana que cierra el pasaje del agujero isquiopubiano, dejando solamente en su extremo superior un pequeño canal llamado canal obturador o canal subpubiano, donde va a salir la arteria obturatriz y el nervio obturatriz. El nervio obturador, rama terminal anterior del plexo lumbar, y la arteria obturatriz, bien, que es una terminal extrapélvica de la ilíaca interna, salen por este pequeño canal. Luego la membrana obturatriz se encuentra en la mitad de los músculos obturador externo y obturador interno, se encuentra en el medio, bien, como si fuera un sándwich entre ambos músculos. Membrana obturatriz. Cierra, obtura parcialmente el anillo o agujero isquiopubiano. Segundo ligamento, ligamento iliopubiano o arco crural o ligamento inguinal o arco de Thompson, todo para decir lo mismo, pero muy importante. Este toma inserción en la espina ilíaca anterosuperior y termina en la espina del pubis. De este ligamento iliopubiano tiene como importancia que la piel que está por delante y la fascia superficial está traccionada al ligamento y forma el pliegue inguinal. Y es importante porque este ligamento inguinal me marca el límite entre pelvis y miembro inferior. Se puede tocar a través de la piel, a través del canal inguinal, a través del pliegue inguinal. Y sabemos que 2 traveses de dedo por arriba del ligamento iliopubiano tengo el trayecto inguinal y por debajo tengo el anillo crural. Bien, el anillo crural, el lugar donde va a emerger la arteria femoral, la vena femoral y el nervio crural. De este ligamento inguinal van a partir 2 dependencias. Bien, uno que se llama ligamento iliopectíneo, ligamento que va del arco inguinal a la eminencia pectínea. Aquí afuera tendríamos nosotros el músculo psoas ilíaco, con el nervio crural. Y este ligamento iliopectíneo, sí, se llama iliopectíneo, bien. Después tengo hacia adentro una expansión de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, se llama ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, y un tercer ligamento llamado ligamento de Cooper, que no es nada más que un pequeño periósteo formado por el espesamiento de la aponeurosis del pectíneo. Hay que estudiar, muchachos. Entonces, entre el ligamento inguinal hacia arriba, el ligamento iliopectíneo hacia afuera, el ligamento de Gimbernat hacia adentro y el ligamento de Cooper, me queda delimitado el anillo crural. En este anillo crural pasará la arteria femoral, la vena femoral y tendré una membrana
donde voy a encontrar el pasaje de los ganglios linfáticos inguinales superficiales a inguinales profundos. ¿Bien? Muy bien. Esto es lo que íbamos a ver en la jornada de hoy sobre pelvis. Ya comprendimos entonces las diferencias entre pelvis y pelvis ósea. En nuestro próximo encuentro veremos seguramente periné, un tema hermoso y muy importante, y las regiones y las cavidades que tengo dentro de la pelvis. Como siempre les digo, que tengan una buena jornada, pásenla bien y pórtense mal, que es mucho más interesante. ¿Bien? Un abrazo muy grande, nos vemos en la próxima.